nueva exposición de Creagen con las picarescas. En esta ocasión tenemos a Rosemary Taipe, quien nos va a decir unas cuantas picarescas. A ver, a ver, a ver. A ver, Rosemary, ¿qué parte de tu cuerpo crees que le gusta más a los chicos? ¿Cómo me va a preguntar eso, señor Genaro? No sé, señor Genaro. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo me va a preguntar eso, señor Genaro? ¿Cómo es la pregunta picaresca? Esa pregunta no es malo. A ver, por ejemplo, le pueden gustar a los chicos tus ojos, tu boca, tu nariz, tu carita, no sé. Mis ojos. ¿Tus ojos? ¿Y por qué? Porque soy chinita, me dice. ¿Chinita? No te veo chinita. A ver, a ver. Es que ha llorado mucho y tanto llorar se ha quedado china. ¡Qué malas, qué malas! A ver, otra pregunta. ¿Le tiene miedo a la muerte, sí o no? Sí tengo miedo. ¿Por qué? Porque aún soy joven, quiero vivir, quiero cumplir mis metas, mis sueños que yo tengo. Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Cuántos enamoros has tenido? ¿Por qué, señor Genaro, esa pregunta? Cuéntalo sin mentir. ¿Cuántos? Ya no me acuerdo. ¿Tanto sí? Wow, incontable. Dice. Eso no puede decir, eso no puede decir. Dilo para que se entere si te la picaresca. No, me va a pegar. Si no lo hizo va a ser tu amigo lo va a decir, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Si no respondes, ¿qué puede ser? A ver, señor Genaro. 4. 4. ¿A qué edad te enamoraste? ¿A qué edad? A los 16. ¿16? ¿Sí? A ver, ¿perdiste el corazón o el calzón? ¿Cómo va a decir así? ¡Qué malo! Mira, así es tu amiga, mira cómo te dice, ¿ves? Sí, ay, qué mala, que ella se perdió el calzón, dice. No, para nada. Sí, porque por eso dice eso, por eso dice. Para reír. A ver, Rosemary, ¿qué opinas del amor? ¿Qué opino del amor? El amor Ay, ahí me agarraste. ¿Cómo que te agarré? Digo, responde a tu amiga, ¿cómo es? El amor, sí, que responde. A ver. que responda Rosemary, pero esto ya le voy a responder. No sé. Bueno, otra pregunta. Iba a decir, el amor. Ajá, ahora sí. ¿A qué edad fue tu primera vez? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me pregunta, señor Genaro? ¿De qué? ¿Qué idea? De un beso en la boca. ¿Cómo? ¿Qué fue la pregunta? Eso no escucha. ¿Qué le pregunté? ¿Cuándo fue tu primera vez? Beso en la boca. Allá. A los 16. Todo a los 16, ¿no? ¿De qué cosa es eso? Señor. Ya, ahí está, esa igual. Ya, esa. ¿Te gusta rápido o despacito? ¿En qué sentido, señor Genaro? Correr, sí, rapidito. Correr. No. No sé, ¿qué es? Ir de viaje. A mí me gusta rápido porque, no sé. rápido, rápido, de verdad. Ya. Porque me aburre en el viaje. Ya. Otra pregunta. ¿Te gusta por delante o por atrás? ¿Cómo, señor Genaro? Pícolo. ¿Qué es eso? ¿Qué sentido me pregunta eso? No sé. Pero, ¿cómo es pues? ¿Te gusta por delante o por detrás? Tú debes preguntar. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué hablen las personas de ti? Que hablen las personas. En mi delante, claro, que me dé la cara. Para que lo cachetees. Sí. Raquel, la pregunta para ti. ¿Ya? A ver, Raquel, ¿te gustan cortos o largos?
Rosemary le gusta largo, dice, por eso sabe. Wow. No, pero ¿en qué sentido? Es para ella. ¿Largo? ¿Cómo largo? ¿Cómo te gusta? ¿Mi pelo largo? No, más o menos, no tan largo. Corto. Sí. Mío sí, largo. No es la falda. Ah, la falda. Sí, también gordos. Gordos. Gordo, me equivoqué. Está bien, está bien. Buena, buena. A ver, Rosemary, seguimos con la pregunta de las picarescas. ¿Cuál es tu posición favorita? ¿De qué? ¿De qué No, sentido? no, pues te digo, ¿cuál es tu posición favorita? En tomarte una fotografía. Ah, ya. Esa es tu posición. Ah, a ver, Rosemary, ¿alguna vez te has peleado por un chico? Pelearme no. Sí, se ha peleado, mentirosa. No, yo no me he peleado nunca. ¿Por qué pelearme si habiendo tantos hombres? Pero si el chico es churrísimo, así, ¿no puede ser? No, aún. Le dejo libre, que sea feliz. ¿Tú qué dices, Raquel? No sé, creo que sí, porque si una persona se va, vienen muchos. Vienen 4. Va, ya.